de los derechos de los pueblos indígenas, la relación del Estado con los pueblos indígenas. Tiene la palabra Noelí Pocaterra. Señor vicepresidente de la Asamblea Nacional, encargado de la presidencia, señor vicepresidente, el negro indio Aristóbulo Isturiz, hermanas y hermanos constituyentes de esta gran Asamblea Nacional Constituyente. Quiero iniciar estas palabras recordando y rindiendo un homenaje a los que han partido primero que nosotros, y en especial a aquellos que han sido víctimas de las injusticias, un reconocimiento a nuestros héroes indígenas y muy especial a nuestro abuelo de los abuelos, al gran Guaycaipuro, que siento que está sentado en el pupitre de este recinto. Hermanas y hermanos constituyentes, han sido siglos de negación de nuestros derechos. Vengo ante ustedes con la voz de nuestros pueblos, con esa resistencia que nos caracteriza y que refleja toda nuestra historia de marginación y de lucha. La Asamblea Nacional Constituyente, hermanas y hermanos constituyentes, tiene que ser el escenario para la reconstrucción de una nueva Venezuela, sin los indígenas, sin las niñas y niños, sin las mujeres, sin los ambientalistas, sin esos que no tienen voz, que no están representados en esta Asamblea Nacional Constituyente. No puede hablarse de una democracia y no puede hablarse de una reconstrucción de este país. Debemos encontrar el reconocimiento para después desarrollar una ley. Señores, señor presidente, tenemos el privilegio, los pueblos indígenas, de reconstruir a Venezuela. Es un gran honor para nosotros, es una gran oportunidad para nosotros para exigir estos derechos. No venimos en esta oportunidad a hablar de nuestro dolor, no venimos a mendigar, no venimos de rodillas, tampoco venimos con soberbia, sino con el derecho como nacionales de este país, con el derecho de defender nuestra patria, con el derecho de defender a la vida, con el derecho de defender a los pueblos indígenas. Hemos venido acá por el mandato de nuestros pueblos indígenas y desde la fecha en que fuimos proclamados como constituyentes y nos ubicamos en estos pupitres, señor presidente, estamos tejiendo, hermanas y hermanos constituyentes, los sueños de nuestros pueblos, y dependerá de ustedes, hermanas y hermanos constituyentes, que todos estos derechos queden consagrados en la nueva Carta Magna, para que no quedemos sometidos a la interpretación de posteriores legisladores. Sabemos y tenemos la absoluta seguridad de que por unanimidad ustedes nos apoyarán. Eso tenemos la absoluta seguridad. Sentimos la gran satisfacción por la voluntad política que hemos y la voluntad humana y la actitud de convivencia de los integrantes de esta Asamblea Nacional Constituyente. Y quisiera de veras mencionar algunas hermanas y hermanos indígenas que nos dieron voces de aliento, que nos apoyaron, que fueron decisivos para que nosotros tuviésemos en esta lucha tan titánica de 2 meses para expresar los derechos de los pueblos indígenas. Quisiéramos mencionarlos, pero son muchos, y entonces yo quiero en este silencio hacer ese reconocimiento y que el universo y que todas las criaturas, todos los seres vivos le den la energía positiva a estos hermanos para que sigan
adelante como políticos y como luchadores sociales. Este trabajo fue posible porque fue el resultado de más de 20 años de debate, de foros, de talleres, de reuniones en todo el territorio nacional. Y a partir de enero de 1999, las consultas a las comunidades indígenas fueron nuestras prioridades, hasta las más apartadas, de norte a sur, de este a oeste del país. Hicimos 15 reuniones ordinarias, sesiones abiertas con académicos y otros sectores del país. Visitamos comunidades indígenas por todo el país, aún las más apartadas, como los Yanomami y la zona de los Pemón en la Gran Sabana. Hicimos una consulta, una investigación documental a 15 constituciones de Latinoamérica. Recibimos 50 propuestas desde las comunidades, desde las organizaciones indígenas, de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Antropología, de la Universidad del Zulia, de la División de Posgrado de la Facultad Experimental de Ciencias, de expertos nacionales e internacionales, de la Fundación Rigoberta Menchú, de la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica de la COICA, de la Federación Indígena de Bolívar, de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas y del Estado Zulia, de Azocliva, de Causa Amerindia, de Walter Coppen y de muchos más. Como asesores destacamos a Luis Bello, a Gabriela Croes, Esteban Emilio Monzoñez, Horacio Bior, Carlos Maldonado, Rosa Trujillo, Carlos Ayala, Jesús García, Alexander Mansuti, Alexander Luzardo, María Eugenia Bustamante y Alicia. María José Selva, Luis Enrique González, Jorge Pocaterra y Carlos Isaías Oerto, y a nuestro gran colaborador Manuel Gallardo y todos esos hermanos indígenas, Pemón, Guayú, Guarao, Jibi, Curripaco, Baniba, todos ellos, Yupas, Barí, que vinieron a apoyarnos con su presencia durante estos 2 meses de la redacción de nuestra propuesta. Como secretarias tuvimos a Beatriz Bermúdez, Norma Beatriz y a Marta González. Y como miembros de la comisión tuvimos a Guillermo Guevara como vicepresidente, José Luis González, Liborio Guarulla, Nelson Silva, César Pérez Marcano, Miguel Garranchán, Ramón Antonio Llanes, Atala Uriana, Arley Herrera, Gustavo Pereira y Noeli Pocaterra, su hermana servidora. Hermanas y hermanos constituyentes, estamos justamente en el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, que comenzaron en 1995 y concluyen en el 2004. Y para decirlo con palabras de Ingrid Wanshina Watok, que fue asesinada en el mes de enero, ella decía: tenemos que romper el silencio de nuestros pueblos, rompamos el silencio y hablemos al mundo. Yo diría, hablo a mis hermanas y hermanos constituyentes, hablo a mi país y en especial a mis hermanas y hermanos indígenas. Al reconocer la preexistencia de los pueblos indígenas, invocamos el derecho de existir antes de la conformación de los estados nacionales. Es el derecho originario, es el derecho histórico que tenemos. Cuando hablamos de un país multiétnico y pluricultural, es una clara aceptación de la diversidad y de la diferencialidad cultural. El Estado debe reconocer los idiomas indígenas no solo como formas de expresión autóctona, debe ser reconocido como oficiales en las entidades federales donde habitamos. En el debido proceso, la defensa es un derecho inviolable, de allí que los indígenas tenemos derecho a un intérprete en todo proceso administrativo y judicial. Es de resaltar el capítulo que se dedicó a los derechos de los pueblos indígenas. Y en esto no solo fue obra de una persona, sino de un grupo, y no quisiera mencionarlos para no omitir algunos nombres, pero siempre quedará en mi mente, siempre quedará en mi sentimiento, y así lo diré a mi pueblo, porque ahora
al ser aprobados estos derechos por todos ustedes, iré a todas las comunidades, iremos a todas las comunidades indígenas para narrarle a nuestros hermanos cómo fueron los sucesos que aquí ocurrieron, cómo fueron plasmados nuestros derechos, cómo los tejimos diariamente y cómo pudimos plasmarlos y cómo votaron ustedes también por estos derechos. Se hace necesario definir el concepto de pueblos. Cuando hablamos de pueblos, nos referimos a los originarios de la región, a los que habitan un espacio territorial, a los que tienen una historia común, a los que hablan un idioma propio, quien tiene una forma de organización económica, social y política, con una identidad propia, con una cultura, con un sentido de pertenencia a ese pueblo. No significa, hermanos y hermanas, no nos nieguen ese derecho de asumirnos como pueblos. No significa una separación o un fraccionamiento del pueblo de Venezuela. ¿Cómo se puede hablar de una separación y de un fraccionamiento a quienes han habitado milenios esos pueblos y esos territorios? A quienes conocen, han caminado por todas esos cerros, esas sabanas, esas selvas, esos desiertos de nuestros pueblos. ¿Cómo no reconocer ese derecho, esa identificación que tienen nuestros pueblos? Cuando nosotros decimos los territorios indígenas son el origen y el destino de nuestros pueblos, allí están enterrados nuestros antepasados. ¿Y cómo vender los restos de nuestros antepasados? No tengan el temor de que nosotros vamos a vender esos territorios. Es mucho más fácil para los que no habitan esos territorios entregárselos a las transnacionales. Nosotros no. En relación a los recursos naturales, además del derecho a la previa información, consulta y el libre consentimiento, debe haber una información debida. También tenemos derecho a participar en los beneficios de esos recursos, en los territorios que habitan los pueblos indígenas. De esa manera, esa consulta y ese consentimiento se preverá la participación en beneficios y en decisiones, porque hermanas y hermanos, se comprometen valores culturales y espirituales. No es fácil permitir que sobre esos cementerios, sobre esos lugares, se tengan que extraer esos recursos. Y eso implica consentimiento, consulta, participación de los pueblos indígenas. Los indígenas que resultaren perjudicados por las exploraciones y explotaciones también deben recibir las correspondientes indemnizaciones, incluso por los perjuicios socioambientales. En relación a las identidades étnicas, es la conciencia colectiva de pertenencia a un pueblo, es parte de la herencia cultural de un patrimonio cultural que es necesario conservar. En relación a la salud, que también aparece plasmada como una exigencia de derecho, hemos tenido la marginación de nuestra medicina indígena. Solo ha sido importante para los intereses económicos. Pese a la adversidad, el coraje y la fuerza espiritual de nuestros pueblos, nuestra medicina ha sobrevivido y tiene plena vigencia, y hoy se presenta como una de las alternativas viables para la salud de nuestros pueblos. De allí que nosotros plasmamos el derecho a que haya ese reconocimiento a una salud integral, pero también a la medicina indígena y a sus terapias complementarias. Tenemos el derecho a una educación de calidad y el derecho a un sistema de educación intercultural bilingüe en el que debemos usar como idioma principal el materno y el castellano para que nos permita relacionarnos con los demás, con los nacionales, con nuestros hermanos nacionales de este país como lo somos nosotros. Por ello exigimos un reconocimiento. Perdón, Noelí, se te ha vencido el tiempo, pero interpretando a los constituyentes y tomando en cuenta que ustedes tienen 500 años que no habían hablado, tienen 5 minutos para concluir. Gracias. En lo económico se garantiza el derecho de los pueblos indígenas a mantener y promover sus propias prácticas económicas de participación en la economía nacional.
y reservamos para la ley el derecho a un régimen fiscal especial para las actividades comerciales de nuestros hermanos indígenas. Exigimos el derecho a los servicios de formación profesional en la elaboración de programas de capacitación y servicios de asistencia técnica. El Estado debe garantizar a los trabajadores pertenecientes a los pueblos indígenas el goce de sus derechos y eliminar cualquier discriminación en materia de acceso al empleo. La protección a la propiedad intelectual tan ampliamente discutida de los conocimientos indígenas y el manejo sostenible de la diversidad son aquellos conocimientos de generación en generación transmitidos de manera oral. Un conocimiento es un conocimiento antiguo y actual, es un conocimiento también presente, basado en valores y creencias reflejados en la vida cotidiana de nuestros pueblos. Ese conocimiento colectivo encarna estilos de vida, relaciones con las plantas, con todos los seres vivos, es el conjunto de saberes. Los pueblos indígenas tienen sus expertos y sus especialidades en distintos campos para la transmisión y socialización de esos conocimientos. Exigimos que se excluya de ese conocimiento el registro de patentes sobre dichos conocimientos colectivos y sobre esos recursos. Exigimos el derecho a la participación política en todos los cuerpos deliberantes desde la próxima Asamblea Nacional, porque queremos ser actores y participantes de nuestro propio destino. Tenemos el derecho a la participación en el Consejo de Planificación Local y Estatal. Se declara el derecho de los pueblos indígenas a formular prioridades y planes y proyectos en el desarrollo del país, pero que se tome en cuenta la diversidad étnico y cultural. Exigimos el reconocimiento a los territorios indígenas. Los territorios indígenas es el símbolo del origen y el destino de nuestros pueblos. El indígena es impensable sin su territorio. Cuando hablamos del derecho a ese espacio territorial, a definirlas, es necesario, hermanas y hermanos constituyentes, que se definan las competencias, llámese entidades territoriales, llámense territorio, llámese como sea, pero es necesario abordar esta situación, o regiones territoriales. Ello no implica separatismo. El territorio es donde se mantiene y desarrollan las propias formas de organización social y cultural para asegurar su sobrevivencia y desarrollo. Está asociado a la vida ritual y de creencia, está referido al hábitat de los pueblos indígenas. El territorio garantiza la base material para la reproducción biológica. El derecho de los territorios es inalienable, nadie puede venderlo, es indivisible, no se puede fraccionar. Es necesario que se definan las entidades territoriales y ellas pueden ser el enlace entre los pueblos indígenas y las instituciones del Estado, incluso en el mantenimiento de la paz interna y el orden público. Una nueva división política administrativa es necesario. Los indígenas proponemos que los territorios sean reconocidos con competencia administrativa y presupuestal para que podamos ser actores de nuestro propio destino. En la administración de justicia es el establecimiento de formas idóneas de administración de justicia y resolución de controversia. Exigimos que las autoridades legítimas de los pueblos indígenas puedan ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su territorio. En la Defensoría del Pueblo está consagrado que tendrá una responsabilidad de velar por el derecho de los pueblos indígenas. Al invocar y reconocer los valores espirituales, queremos expresarles que los espacios sagrados son escenarios donde se manifiesta la cosmovisión, nuestra espiritualidad, nuestra creencia, es una manera de relacionarnos con nuestro entorno natural y social. La religiosidad le da sentido a cada indígena, a cada comunidad y a cada pueblo indígena. En las disposiciones transitorias exigimos que se ratifique el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que enfatiza en los derechos económicos y sociales y culturales y los mecanismos para que los pueblos indígenas gocen una igualdad de condiciones a la sociedad venezolana. Venezuela es el único país andino que no ha ratificado este convenio. Hermanas y hermanos constituyentes, dejo en su conciencia la exigencia de la solidaridad y el apoyo de todos ustedes. Debo recordarles que Venezuela está en mora